Ya regresamos a Punto y Contrapunto. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas el 23 de marzo de 1994? ¿Ya habías nacido y recuerdas la fecha? ¿O solamente sabes de la existencia de Luis Donaldo Colosio por los recuentos del magnicidio que año con año se publican? Hace unos días se cumplieron 25 años ya del asesinato del magnicidio del candidato presidencial y con ese motivo se desclasificaron documentos, se presentó una serie y se editó un cómic con la historia del crimen. ¿Es Luis Donaldo Colosio una figura relevante para los mexicanos jóvenes? ¿La serie está buena o no? Veamos el contexto. 25 años después, las teorías del complot sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio se mantienen. Aunque este lunes el presidente López Obrador dijo que se deben considerar todas las posibles líneas de investigación, Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y último fiscal especial del caso, ha dicho que se agotó todo indicio de investigación y no hay elementos para reabrir la pesquisa. Siendo aún fiscal, González Pérez reservó la averiguación previa del crimen, medida reiterada en 2018 por la entonces Procuraduría General de la República. Recientemente, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad logró desclasificarla, así como el expediente completo del proceso contra Mario Aburto, donde se documentaron las torturas y numerosas contradicciones entre los testigos del caso. Considerado en su momento el delfín del presidente Carlos Salinas de Gortari, el sonorense Luis Donaldo Colosio tenía 44 años cuando fue baleado al final de un mitin de campaña realizado en Lomas Taurinas, un barrio popular de Tijuana. La elección parecía un camino allanado para Colosio, exsecretario de Desarrollo Social, considerada una supersecretaría por ser responsable de administrar los recursos del programa estrella del gobierno, el Programa Nacional de Solidaridad. Sin embargo, tras el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, el escenario se complicó para el candidato priista. El conflicto puso en la agenda el rezago social y democrático del país, opacando el discurso de modernidad impulsado por el salinato. La campaña del priista perdió impulso y pocos días antes de su asesinato rompió con Salinas con la promesa de un proceso electoral democrático e independiente del gobierno. Este año, además de darse a conocer toda la información judicial del caso, se presentó un libro y una serie que explora las teorías que giraron en torno al crimen, aun cuando en el informe final de la investigación, entregado en el año 2000, apunta que no hay elementos para sostener la tesis del complot o de una acción del narcotráfico y que Aburto, condenado a 45 años de prisión, fue el único que disparó contra el candidato. Punto y contrapunto. Bueno, ahí está el tema sobre el magnicidio, sobre recordar a este personaje de la historia política de nuestro país, que hoy en día, sobre todo para las más jóvenes como Estefanía Veloso, Ana Villagrán, hay una serie nueva que acaba de salir en Netflix que está reviviendo el personaje. Yo la verdad me la eché completita la serie, los 8 capítulos la semana pasada, el sábado pasado. A mí me gustó, vi muchas discusiones en redes sociales por parte de quien recordaba todavía al candidato y quien piensa que en la serie no se le hace justicia a Luis Donaldo Colosio, que parece un personaje ahí que iba corriendo con el presidente y de repente el presidente decide, Carlos Salinas de Gortari, que él es el sucesor, no más bien un personaje ambicioso, que él quería el poder y demás, y que él lo pinta prácticamente como un hombre gris. ¿Qué es para ustedes Luis Donaldo? Como un provinciano, como dice aquí nuestra querida Estefanía Veloso, yo no lo dije, lo dijo ella, con apret, pero a ver, ¿cómo ven al personaje de Luis Donaldo Colosio a la distancia? ¿Por qué no empezamos con Martín, que además es un personaje muy querido en tu partido? Hay hasta una fundación, la Fundación Luis Donaldo Colosio, que presidió en su momento también Rosario Green. A ver, la serie no me gustó. A casi ningún priista que he leído en redes sí, no, la serie no me gustó. Yo creo que, a ver, ¿qué significa para los jóvenes la figura? Yo creo que hay un tema de dos de fondo, ¿no? El primero es, obviamente fue una tragedia, ¿no? Pero el investigar la historia, el ver la serie, el leer todos los libros, todos los documentos, todos los archivos, que a mí en lo particular siempre me ha apasionado, te da una idea de lo que ha pasado en los últimos 25 años y cómo ha cambiado la política. O sea, desde cómo era el ejercicio sucesorio, de cómo le dijo Salinas en una comida primero en Morelos a Colosio que él iba a hacer y luego lo destapa el 27 de noviembre, Camacho estaba en Cuernavaca y cómo no va a felicitarlo Camacho, y luego como Camacho fue designado secretario de Relaciones Exteriores y precisamente cuando se da el levantamiento zapatista, Camacho se nombrado comisionado el mismo día que empieza la campaña de Colosio y eso empieza a detonar una serie de conspiraciones, de gestos, etcétera, que si Camacho iba a ser el candidato, la campaña contra la campaña, porque en efecto tenía muchísimo más foco Camacho Solís que la campaña del candidato. Los priistas están graduados en Colosio 101.
one, ¿no? No, pero es que aparte, o sea, todo eso yo creo que pinta un fresco de cómo se movía la política con gestos, etcétera, y luego que se sientan en casa de José Luis Martínez 2 días antes y la carta de Camacho, etcétera. Viene el asesinato, cambia todo. O sea, yo creo que efectivamente lo que dicen tanto el presidente Salinas como Camacho Zavala acabó con una era política, con una clase política enorme, y después el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. ¿Qué quiero rescatar de esto? Que las formas han cambiado totalmente. Ahorita los candidatos son los que ganan votos, ¿no? Ahorita no es alguien que nada más da un dedazo, sino es alguien que recorrió el país durante 18 años y por fin ganó. Entonces sí ha cambiado muchísimo. Y hay personas, especialmente en mi partido, que creen que están en esa época, que llegan y se abrazan, y el famoso no sé qué, y mi presidente, etcétera, y la forma, y es mucho más forma y es mucho menos fondo y menos suela. Claro. Entonces, ese es el primero. El segundo es lo que no se debe hacer en una investigación de un magnicidio, ¿no? Hubo 4 fiscales. El último, al actual... Luis González Pérez. Luis González Pérez, que es el actual ombudsman, fue el mejor, pero los 3 primeros fueron realmente un desastre. O sea, esta teoría de la conspiración, en la cual yo no creo, hay un libro fabuloso de Héctor Aguilar Camín que se llama La tragedia de Colosio, que resume 1 millón de páginas de la última investigación, en la cual la teoría del asesino solitario es cierta, pero nada más como se dieron tantas contradicciones entre las investigaciones, entonces, pues lo único que alimentas es una teoría de la conspiración. Sí. Entonces, con el tema incluso de los 3 Mario Aburtos, ¿no? Al principio, los 2 disparos, y luego tantos. También lo de Chapa Besanilla, que la Paca, ¿te acuerdan de la Paca? Era la vidente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, pues sí marcó una época, hizo un antes y un después. ¿Puso en el radar la canción de la culebra? Muchísimo. Y sí tiene ejemplos de lo que no debe hacer una fiscalía, claro, y obviamente de cómo cambiar. de justicia, ¿no? Sí. Está el tema también, por supuesto, de los hijos de Luis Donaldo y de Diana Laura. Uno de ellos, su hijo, que es hoy en día el legislador local, ¿no? También, digamos, parte del legado de los Colosios, por supuesto, sus hijos. Y uno de ellos hoy en día está en Movimiento Ciudadano y creo que poniendo varios temas interesantes en la mesa. Vamos a invitarlo pronto para que venga por acá. Pero, a ver, querida Ana Villagrán, ¿para ti qué representa la figura de Luis Donaldo Colosio? Tú no creciste en un partido del tricolor, tú creciste en el Partido Acción Nacional. Sí, pues también a mí me encantó la serie. Me gusta mucho el profesionalismo que los productores mexicanos están adquiriendo en cuanto al enfoque político, o sea, una tirada más como House of Cards, como Scandal. Me gustó bastante lo que nos puede representar, porque además se llama, o sea, la serie, estos capítulos fueron para Colosio, pero lo que yo entiendo es que la intención es después retratar la historia de otros personajes, porque se llama Historia de un crimen. Entonces, de otros políticos que han sido asesinados en las mismas circunstancias. A mí sí me gustó mucho la trama, también me las chuté todo el domingo, empecé con una y ya no pude parar hasta que la terminé de ver. Me gusta mucho en el sentido en el que lo que yo interpreté fue que en un principio intentan cuidar mucho la figura de Carlos Salinas y al final te dejan ver como otro rostro. Entonces sí, yo creo que el fondo iría más para desmitificar esta figura que tanto han señalado como la mano que mece la cuna. Y lo que a mí me gustaría más en todo caso, pues señalar que pues en este país a veces se siente con escenarios así que ser político ya se vuelve como una actividad de alto riesgo. Y si para eso vamos, pues políticos que han asesinado así, pues yo señalaría de entrada a Manuel J. Cloutier, claro, a Juan Camilo Muriño, y pues lo tengo que decir lamentablemente con el caso de Puebla. O sea, el caso de esos está Marta probado, Erika, lo refiero, bueno, tampoco lo de Colosio. A ver, mira, hay una grabación de una pistola dando un balazo. Pero, bueno, todos estos fueron asesinatos con motivos políticos. Investigaciones se siguen dando, pero yo lo estoy diciendo en el sentido en el que hay muchos políticos que se han muerto, o sea, políticos de gran escala, de manera misteriosa, digo, y estos son nombres que ahorita yo recordé. Del Partido de Acción Nacional. Justamente por el Partido de Acción Nacional. Pero creo que lo que tenemos que recordar de la lamentable muerte de Colosio es que ningún mexicano debería morir por sus ideales. No en este sentido y no de esta manera. Entonces creo que es algo que nos marcó la historia nacional y que tenemos que recordar todos los que nos dedicamos a esto. Yo rescataría 3 cosas de esto. La primera es lo que decía Aguilar Camín en un artículo que publicó hoy, que hace alusión a lo que había publicado antes. Este tema de 25 años después, México todavía está planteándose 3 preguntas. ¿Fue un loco? ¿Fue el PRI? ¿O fue un asesinato de Estado?
y no hemos sabido hasta el momento qué es. Tiene que ver mucho con el morbo, tiene que ver mucho con el PRI, de cómo se maneja, o sea, todo, yo la vi y dije, claro, ha cambiado mucho quien maneja el país desde entonces hasta ahorita, pero es cierto que tiene más bien que ver con el morbo de este partido que no se decía nada, pero todo se acordaba lo que dice bajo el Héctor en el agua. artículo es un poco distinto. Yo creo... O sea, dice que la mayoría sospecha, pero que él está convencido. Sí, Si alguien pero estudia hay- el tema, dice, es el asesino solitario. Él plantea que hay tres Caballero Águila. preguntas en general. La otra es que también en la serie, para retomarlo, igual ¿Tú ya yo la soy viste de la serie Tijuana. también? Sí, Sí. yo soy de Tijuana y claro que para Tijuana significa mucho el tema de Colosio porque creo que es lo más importante que ha pasado en la ciudad, pero sobre todo por este tema de plantear a Colosio como si fuera un provinciano, aunque no estoy de acuerdo con la palabra, pues muy crédulo, ¿no? De, ¿en serio, presidente? ¿Voy a ser yo Ingenuo, ¿no? el candidato? ¿De verdad? No lo puedo creer. Sí. Qué maravilloso, muchas flores. Sí. No, y la verdad es que no. Entonces, yo creo que fue una serie medianamente mala. Creo que nos quieren volver a vender la idea. Creo que es el La PRI. figura de Diana Laura, a mí, yo creo que la serie se debe llamar Diana Laura. Y O creo sea, que ella tiene es que ver central, mucho ¿no? más Y con la actriz esa. es fantástica. Totalmente, creo que tiene que ver mucho con eso. Creo que tiene que ver también con vislumbrar cómo el acceso a la justicia en México es pésimo, cómo no nos tomamos en cuenta las investigaciones. Digamos, El esto papel que de pasó las aquí monjas. no ha pasado en otros países, ¿no? Con Kennedy y lo que sea, que tengan democracias bien establecidas, por lo menos. Pero yo sí creo que es un guiño del PRI de querer lavarse las manos con esta generación, que como no entendimos, como que no sabíamos muy bien. ¿Tú y ves que- al PRI financiando esta serie entonces detrás Yo de ello? definitivamente creo que sí, Sí. porque creo Ok. que es ni muy, ni tan Y tan. sí hay que cuestionarnos eso. Pero que también Cedillo era muy Sí. malo, pero también era muy Es bueno. teoría de conspiración. No, Sí, no, no. pero mira, es Ahora importante, Netflix es es- importante No. mencionarlo en el sentido que ahorita Netflix, Pero- el PRI está por votar a su presidente nacional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo influye esto? No, bueno, pero Nada. Netflix es una transnacional, una corporación. Yo sé, no una- creo que una- Netflix- Multimillonaria, tiene miles de millones de dólares para Aparte, poder esta Sí, es, la esta serie es está la muy tercera, buena. la tercera serie de Netflix. En ese sentido está O.J. Simpson, está la de Versace, está la de Brasil. Claro, pero la no de... es una de investigación. O sea, vamos a ponerlo sobre la mesa. No es una serie de investigación, es una la serie más de O.J. Simpson engrandecer tampoco. figuras. O sea, sí, pero, no, de que el PRI cuestionar. está detrás de esto sí se me hace muy raro. No, Porque creo aparte que el PRI precisamente, querrá- pero creo que hay una intención, por lo menos en este momento tan histórico que estamos viviendo de la 4T, de entender crímenes de manera distinta. Eso sí, pero eso es muy distinto que el PRI está atrás. No hemos escuchado todavía a Alejandro con un segundo Dale, comentario. dale. No, pues a ver, yo creo que la muerte engrandece, ¿no? Hay una frase que dice, si quieres conocer tus defectos, cásate, si quieres conocer tus cualidades, muérete. Wow. Y creo que es algo que pasó con Luis Donaldo Colosio, ¿no? Le atribuimos muchos dones que realmente no tuvo. Él era un hombre del sistema. Como con Y los fue- Kennedy un poco, ¿no? Claro, claro, y fue electo por Carlos Salinas a dedazo y no por mecanismos democráticos. Sí. Tuvo un discurso deslumbrante en el Sí, momento de la sí, sí. revolución, semanas antes de su muerte. Muchos le atribuyen a ese discurso. En la las- serie incluso está el discurso. pero finalmente era un hombre del sistema y yo no veo que hubiera realmente saciado la sed de justicia que tenía México en ese entonces. Al contrario, vería que iba a continuar con las políticas neoliberales y con un sistema político cerrado y con un sistema de partido hegemónico. Pero me parece que se tiende también a ya... darle una narrativa shakespeariana a esta historia, ¿no? Como de Otelo, ahí tenemos al Manuel Camacho maquiavélico tramando en la oscuridad, al perverso de Raúl Salinas, al idealista de Colosio, que es la Córdoba víctima, el chivo Montoya expiatorio, también. Córdoba Montoya. Bueno, qué personajazos, Sí, la verdad es que sí. sí da para más series. El fiscal de Tijuana, Y nada más muy buenos. contextualizar lo que pasaba, porque fue un año muy violento en la sí, política nacional. El asesinato al cardenal Años Posadas terribles. Ocampo unos meses antes, los asesinatos a José Francisco y a Mario Ruiz Macié, el encarcelamiento después de La Raúl erupción Salinas. zapatista. Yo digo, la paca, Sí, sí. el chupacabra, ¿se acuerdan? El chupacabra salió en ese momento. La crisis después, en el 95. La crisis del 95. Y yo creo que todo este como libreto palaciego justamente se derrumbó con el levantamiento zapatista en el sureste del país que Que desmitificó fue el mismo día que entró el muchas Tratado de Libre Comercio en vigor. Exactamente. No, un año Fue un año, impresionante sí. para la política, Por eso- estremecedor, un año que estremeció Por la eso no política está el PRI nacional. atrás, es que en serio pasaron muchas Sí, cosas. O sea, no, nada más fue un año. O sea, definitivamente, pero o sea, también creo pasaron que es muchas una cosas. serie para relatando el año que también se quedó muy corta y que pudo haber planteado distintas Ah, yo creo que visiones. sí. A mí no me gustó. Se A mí me me hace encantó. pésima la serie. A mí me gustó. Bueno, vamos a recuperar este tema cuando haya una nueva serie política, porque evidentemente es tema de debate también entre las audiencias, no solamente este programa, sino en el país como Mejor tal. lean el libro de Héctor. Lean el Está libro, mejor. lean el libro de Héctor Aguilar Camín. Bueno, vamos a una pausa regresando, ya nada más la paparrucha de la noche.